Eso vamos a describir lo que está sucediendo con Ilan Busni, analista especializado en Medio Oriente. Ilan, te consultábamos, ¿no? Justamente cómo se puede describir esta situación y esta evolución que ha escalado entre Israel e Irán. Bueno, evidentemente vemos que los dos bandos están en este momento en una tensión creciente y que además lo que avanza son las amenazas de un lado y del otro. Ujú. Recordemos que Ali Khamenei, como bien decías Magalí, es uno de las figuras más importantes no solamente en Irán, sino también en el mundo chiita musulmán, dentro de esta gran división que existe en el mundo musulmán entre sunitas y chiitas. Sí. Khamenei es el gran referente en el mundo chiita y evidentemente Netanyahu lo que está diciendo es, no le tenemos miedo a la figura de Khamenei. Si hay que atacarla, si hay que eliminar a Khamenei para ponerle fin al plan nuclear iraní y al desarrollo nuclear en la región, lo vamos a hacer. Entonces, la amenaza es total y teniendo en cuenta la eliminación de los líderes de Hezbollah, de Hamas y también altas figuras hutíes en Yemen, e incluso altos mandos militares y de la Guardia Revolucionaria iraní, la amenaza de Netanyahu parece que puede ser plausible de poder concretarse, pero hasta ahora no es más que una amenaza en este momento y hay que aclararlo porque el objetivo que se planteó Israel es terminar con el plan nuclear iraní y Sí. el ataque a las diferentes fábricas, no solamente militares, sino también a las plantas nucleares en diferentes ciudades como Natanz, como Fordow, demuestran que Israel está interesado en no solamente ralentizar, sino también terminar con el plan nuclear iraní. Y entonces lo que vamos a ver también es que Irán no va a contar todos los golpes y no va a mostrar qué tan duros van a ser los golpes, Sí. porque eso sería mostrar la debilidad frente a Israel. Entonces, lo que vemos también es un intercambio duro en los misiles, los cuales muchas veces, como pasó en el día de ayer y como también pasó en el día de hoy, los lanzaderos de misiles en Irán están siendo atacados antes de que puedan lanzar misiles contra Israel. En el día de ayer, a las 7:30 de la tarde más o menos, un lanzadero de 70 misiles fue desarticulado antes de que pueda actuar e Irán, digamos, cerca de las 4 de la mañana pudo lanzar 40 misiles. Lo que pasa es que los misiles son de tan grande, su envergadura, algunos llevan unos 500 kilogramos de explosivos, es que terminan causando el daño que terminan causando en suelo israelí, aunque más del 90% de lo que está lanzando Irán hacia Israel está siendo Ujú. interceptado. ¿Cuán debilitada está la imagen ahora de Irán o cuánto se debilitó en este tiempo desde que comenzó este ataque preventivo de Israel? Bastante. Primero porque sus socios no pueden ayudar, sobre todo Rusia, tampoco China se va a involucrar en la defensa iraní porque no quiere tener un conflicto con los Estados Unidos. E imagínate que los aviones israelíes están atacando dentro de Irán hace 3 días y no hubo un solo derribo de un avión israelí en suelo iraní. Ujú. Esto lo que demuestra es que la capacidad de defensa de Irán fue gravemente dañada y no solamente en esta contienda, sino en la contienda anterior de meses atrás, esto se empezó a generar y hoy estamos viendo el resultado de eso. Entonces, Irán, para los analistas internacionales y adhiero, es como un gran tigre de papel. Es un tigre que va a mostrar los colmillos y que va a decir que quiere destruir y que quiere borrar de la faz de la tierra a Israel, pero al mismo tiempo sufre una crisis social, económica y política muy grave y tampoco Irán puede embarcarse hacia una gran misión en contra de Israel. Recordemos que hasta ahora llevan lanzados 350 misiles contra Israel, además de los 100 drones, y el cálculo daba que cuando había lanzado 250 misiles, el costo eran 2.500 millones de dólares. Y si a Ujú. eso le agregamos no solamente la crisis económica, sino que también Israel atacó posiciones linkeadas al petróleo, reservas de petróleo en Teherán y en otras ciudades, entonces una economía que depende mucho del petróleo, para no decir en su gran totalidad, empieza a ser lastimada desde ahí y no puede embarcarse en una guerra a largo plazo. Claro. Israel aprovechó esta situación de Irán haberse debilitado tanto en la crisis social y en lo político para poder atacar.
Sí, seguro que sí, porque no solamente aprovechó la situación interna de Irán, sino que también lo que rodea a Irán, el eje del mal, como es conocido, Ujú. está claramente debilitado. Y el eje del mal, si me permitís que lo explique Sí, Magalí muy sí. rápidamente, refiere a aquellos grupos terroristas que se denominan proxies, que actuaban por Irán, pero sin ser Irán directamente. Y estos son Hamas, Hezbollah, los hutíes desde Yemen, que fueron duramente castigados por Israel y los Estados Unidos, el expresidente sirio Bashar al-Assad, que hizo de Siria un lugar por el cual Irán transfería armamento hacia el Líbano para que llegue a Hezbollah. Recordemos que Bashar al-Assad no está más en el gobierno y que hay un nuevo gobierno en Siria que es anti-Irán, e incluso también varias aldeas en Irak que eran pro-Irán fueron desmanteladas. Entonces, claramente está debilitado porque Hezbollah fue llamado a responder contra Israel y no lo pudo hacer. Jamás está claramente debilitado, aunque todavía al día de hoy mantiene 53 secuestrados israelíes, Sí. que valga la redundancia, tenemos que aclarar que tienen que volver y que se está negociando para que puedan retornar a su país. Y los hutíes fueron muy castigados por Estados Unidos. Entonces, todo aquello que protegía a Irán frente a un ataque israelí está debilitado y solamente puede defenderse por sí mismo. Rusia está embarcada en su propia guerra contra Ucrania, ya lleva más de 3 años este conflicto sin solución y Ujú. como mencioné previamente, la semana pasada vimos un acuerdo comercial entre China y Estados Unidos y dudo que China quiera meterse en este conflicto, cosa que no lo haría nada feliz al gobierno Ujú. estadounidense. Recién mencionabas el tema de los secuestrados en Gaza, ¿no? ¿Cuánto se demora ahora esta entrega, esta liberación de los rehenes en Gaza con esta tensión escalante que está viviendo la región? Evidentemente lo que va a traer a los secuestrados a Israel, y esta es la visión del gobierno, son dos tipos de negociaciones que van a tener que ir en paralelo. Por un lado, lo que tiene que ver con la arena militar y por el Ujú. otro lado, lo que tiene que ver con la arena diplomática. A veces van de la mano y a veces se contraponen una a la otra. Si Irán, que financió no solamente con armamento y también con las ideas, sino también económicamente a Hamas, está debilitado y no puede seguir enviando dinero, y además Hamas sigue sufriendo las bajas de sus altos mandos, no solamente en la propia franja de Gaza, sino también en Qatar o en Irán, evidentemente la debilidad política va a hacer que esa debilidad se traduzca también en una debilidad a la hora de negociar en el ámbito diplomático, mediado por Qatar, Estados Unidos o Egipto también en algunas ocasiones. Lo que no alcanzó con hacerse solamente con esfuerzos diplomáticos tuvo que ser acompañado también de esfuerzos militares. Pero una de las disyuntivas que se abre es, sabiendo que los altos mandos de Hamas en la franja de Gaza se ocultan en los túneles con los secuestrados, Israel no puede actuar indiscriminadamente en esos túneles porque si no termina matando también a los secuestrados, Sí. que recordemos de los 53 por lo menos 20 se mantienen vivos, y evidentemente tienen que ir de la mano tanto la negociación diplomática como la presión militar para lograr el objetivo de devolver a los 53 secuestrados. Y para dar un ejemplo, si me permitís, muy breve, Sí. está el caso de el último secuestrado de doble nacionalidad en cuanto a americano-israelí. Hay argentinos israelíes que todavía están secuestrados. Ajá. Se llamaba Idan Alexander. Al día siguiente que Idan Alexander fue liberado en el sur de la Franja de Gaza, se eliminó a Mohamed Sinwar, líder de Hamas, líder militar, el más alto líder militar que tenía Hamas en la Franja de Gaza, porque se sabía que en el túnel ya no estaba más un secuestrado y ese túnel además contaba con la protección del hospital europeo en la ciudad de Han Yunis. Ujú. Junto con Mohamed Sinwar fueron eliminados por lo menos 10 líderes terroristas. Ujú. ¿Cuál es el rol en esta tensión de los Estados Unidos entre Israel y Irán? ¿Cuál es el rol ahora que está teniendo los Estados Unidos, no sabiendo que justamente están apoyando a Israel? Bueno, desde un principio Estados Unidos trató de negociar un acuerdo nuclear con Irán que no llegó Ujú. a buen puerto. En declaraciones de Donald Trump al medio político, así se lo conoce, dijo, le damos a Irán 60 días para negociar un acuerdo nuclear, si no se va a tener que atener a las consecuencias. Palabra más, palabra menos dijo eso. Sí. En el día 61 se da el ataque israelí contra las instalaciones nucleares en Irán. Ahora bien,
cuando Israel ataca, el secretario de Estado, Marco Rubio, el equivalente al canciller, lo que sería la Cancillería en Argentina, emite un comunicado diciendo: el ataque lo hizo unilateralmente Israel, Estados Unidos no tiene nada que ver Sí. con todo esto, y si ustedes, le advierte Irán, si ustedes atacan alguna posición americana en Medio Oriente, sepan que nosotros nos vamos a involucrar y vamos a responder. Ahora bien, Israel necesita el armamento estadounidense y por lo tanto Estados Unidos estaba al tanto de lo que Israel iba a hacer en Irán, pero quien atacó fue solamente Israel. Y también, como se sabe que las centrifugadoras iraníes están por lo menos entre 30 y 80 metros bajo tierra, el único país que dispone el armamento para poder penetrar tanto territorio hacia abajo, unos 30 u 80 metros, es Estados Unidos. Entonces, si la idea es desmantelar completamente el plan nuclear iraní, Israel va a necesitar que esa bomba americana, que puede ser enviada solamente desde aviones americanos, entre en acción, y quien tiene la llave de acceso a eso va a ser Donald Trump. Se dieron conversaciones entre Benjamín Netanyahu y Donald Trump, y Netanyahu evidentemente le está pidiendo o le está sugiriendo a los Estados Unidos que tiene que involucrarse en esta contienda. Ahora, ¿no? ¿Cuáles son las señales que deberían dar ambos países para que esto no derive en una escala mayor del conflicto? Bueno, por un lado, lo que yo no veo, a diferencia de otros analistas y mucha gente en común que habla de esta famosa Tercera Guerra Mundial o una escalada nuclear, es, por un lado, no están involucrados directamente las tres grandes potencias, Rusia, China y Estados Unidos, como lo dijimos hasta ahora. Sí. Por el otro lado, los países que están alrededor en Medio Oriente, Arabia Saudita, Qatar, Jordania, Egipto, ninguno de ellos se involucró tampoco, más que en pedidos de cierta moderación. Sobre todo ese pedido vino por parte de Turquía, que es un agente especial, digamos, en todo este conflicto por sus intereses. Entonces, que hoy haya trascendido, aunque todavía no se vio de manera oficial, y tengo que remarcarlo de esa manera, que Irán haya enviado a Estados Unidos señales de que quiere negociar con Israel, se puede leer como un símbolo de debilidad, y por lo tanto un alto al fuego puede llegar a ocurrir o podría llegar a ocurrir, no quiero decir en los próximos días, pero un poco más cercano en el tiempo. Y todo va a depender de nuevo de si Israel logra o no sus objetivos, porque en este momento la posición dominante en este conflicto la está llevando Israel por sobre Irán. Ujú. Bien, Ilan, muchas gracias por esta reflexión, por la explicación y veremos entonces lo que suceda, no a futuro, sino ahora muy pronto, ¿no? A lo largo de estos días. Desde ya que sí, tenemos el tema de que muchas veces las noticias quedan desactualizadas por el correr de los acontecimientos. De hecho, en este momento están sonando las alarmas Ujú. nuevamente en Israel, mientras que nosotros estamos teniendo esta conversación, porque hubo un lanzamiento de drones a suelo israelí, algunos fueron interceptados en Siria, pero se estima que también ahora va a haber un lanzamiento de misiles nuevamente contra el territorio israelí. Así que sí, los acontecimientos son muy rápidos, y por lo menos vuelvo sobre esto. Algunos están hablando de que el conflicto podría durar 2 semanas o incluso más días en el tiempo. Recién vamos, creo que el cuarto o quinto Sí, día ya se me, sí, sí, se me sí, sí. corrió ahí de la mente. Bien, bueno, Ilan, gracias por la información y vamos a estar actualizando entonces lo que sucede a lo largo de estas horas. Gracias. Será hasta la próxima. Hasta luego.